Noches con todos, los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito Cambios NIF 2024, necesarios para su planeamiento contable. Esta noche nos acompaña Ricardo Mena Caguas, gerente general de MB Consultores SAC y director técnico NIF de Grupo Siglo BPO, contador público colegiado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, certificado en normas internacionales de información financiera NIF por el Instituto de Contadores Colegiados de Inglaterra y Gales ICAEF, egresado del programa de formación empresarial de la Universidad de Piura, egresado de la maestría de Política y Gestión Tributaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experiencia docente en las diplomaturas de Normas Internacionales de Información Financiera de Centrum Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en el programa de alta especialización de NIF de la Universidad ESAM. Paz, vicepresidente de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad, expositor e implementador de NIF en Perú, Ecuador y Colombia. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Giovanna, muchas gracias por la presentación. A Rancor, muchas gracias por la invitación y a los participantes puntuales, muchas gracias por ya estar conectados. El día de hoy vamos a revisar los cambios que las NIF van a tener a partir del 1 de enero del 2024 y en consecuencia es importante conocerlo en diciembre para iniciar un registro, una presentación y una revelación correcta de los estados financieros para las empresas que están obligadas a las NIF. Los cambios más importantes son la clasificación de pasivos como corriente o no corriente y los acuerdos de financiación a proveedores, que lo vamos a trabajar con las siglas AFP. Y empezamos entonces con la clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes, y empezamos con una pregunta. La pregunta es la siguiente: a partir del 1 de enero de 2024, una entidad clasificará un pasivo corriente cuando la alternativa A no tiene un derecho incondicional de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. La pregunta B: no tiene el derecho al final del periodo sobre el que se informa de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Y la respuesta C, perdón, no la pregunta, sino la respuesta, no lo sé. En esta oportunidad, solamente en esta oportunidad, en este webinar de un tema que es aplicable para el 2024, hemos puesto la alternativa del no sé, porque es posible que alguno de ustedes, o es posible que un grupo importante de ustedes, no haya leído los cambios. No se preocupen. La respuesta del no lo sé es para yo lo que quiero es una participación activa de parte de ustedes y tener una idea de las personas que no lo saben porque no lo han leído, y tener ese conocimiento previo para considerarlo al momento de la exposición. Así es que, Natalia, adelante por favor con lanzar la primera pregunta. Y les pido a todos ustedes, por favor, participación activa, que es la mejor forma que tienen ustedes de aprender y es la mejor forma que que tengo para llevar adelante lo que se llama en pedagogía el conocimiento previo de los participantes. Importante ese dato. Lanzas la pregunta, por favor, Natalie. Sí, Ricardo, ya está abierta la pregunta. Para los que ya nos conocen, les hemos enviado un link en correo y también por mensajes. Igual se los estoy compartiendo aquí en el Zoom del Socrative Student. Ahí van a entrar y les va a pedir un nombre de aula o room, dependiendo del idioma en que esté configurado. Ponemos Ramcor, como está en el chat, y van a tener que poner un nombre o un seudónimo y ya les aparece la pregunta y seleccionan la respuesta correcta. Como Eh, siempre,
tenemos el WhatsApp también. A ver, les comparto en breve el link de WhatsApp por si alguien necesita ayuda, pueden escribirnos de inmediato al WhatsApp para ayudarlos. Todos los estoy compartiendo en el chat. Para los que recién se están conectando, estamos trabajando con el Socrative Student. Hemos habilitado una pregunta. Por favor, se conectan, le dan clic al link. Les va a pedir un nombre de aula. Lo voy a compartir nuevamente en el chat. Nombre de aula o room Ramcore. Luego les va a pedir un nombre, un seudónimo. Y van a tener la alternativa de escoger, van a tener la pregunta habilitada para escoger su respuesta. De momento tenemos 11 personas conectadas, Ricardo, Muy 12. bien, muy bien, muy bien. Más o Les menos la agradezco, mitad ya respondió. les agradezco, les agradezco. Por Somos favor, la 13. máxima participación. Cuando tengamos 20, Nathalie, ya podemos presentar el resultado. Ok. Les pido, por favor, la máxima participación. Si alguien tuviera, Nathalie, alguna dificultad para ingresar, creo que le acabas de enviar a todos, ¿no? ¿Otra vez? Sí, les he enviado a todos en el chat. También Ah, tienen perfecto, perfecto. No el deberíamos link de tener, nuestro WhatsApp por si alguien tiene alguna dificultad. no deberíamos tener problemas, ¿no? Perfecto. A ver, te aviso cuántos vamos. Somos 19 y 4 todavía no mandan su respuesta. A ver, los esperamos unos segundos. Vamos. Participen, por favor, activamente. Es importante para ustedes porque van a aprender y para mí porque voy a tener idea del conocimiento previo de los participantes. Es importante para la explicación que les pueda dar. Por favor, el nombre de aula, como ya lo comenté, es Ramcore. Les va a salir room o aula Ramcore. Ya tenemos, a ver, ya tenemos 24 conectados, 2 Perfecto, faltan 3. perfecto. Esperamos que los 24, Nathalie, respondan y lanzamos la respuesta.26, faltan 3. A ver, tú me dices, Ricardo, porque yo creo que se van a seguir conectando porque Está hay bien, unos no, que recién no, están esperamos entrando. nomás, no hay apuro. De los 26 esperamos que contesten. Faltan 2. Solo es una pregunta. Para los que me están preguntando, no se Sí, preocupen, es una pregunta. solamente para la exposición de hoy tenemos una sola pregunta. Tengo 28 y 2 por responder. Hay Ya una esperamos. persona que creo que debe tener algún inconveniente porque está hace rato y no ha respondido. Ujú. Bien, Voy lanzamos cerrando. entonces, Nathalie. Cerramos ya. A ver, un momento. Bien, entonces de todos los participantes, 11 han acertado. Los felicito. No tiene el derecho al final del periodo sobre el que se informa de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos
los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Vamos a explicar a las 8 personas que contestaron la A, no se preocupen, lo han hecho por lo que ya dominan la NIC 1, pero la NIC 1 actual, ¿de acuerdo? No la que está vigente a partir del 1 de enero del 2024. Pero no se preocupen, vamos a explicar todo eso. Y a los que sinceramente indicaron que no lo sabían, también le agradezco porque eso me ayuda a determinar cómo voy a realizar la explicación. ¿De acuerdo? No todos han tenido el tiempo suficiente de poder leer los cambios. En consecuencia, no se preocupen. Vamos adelante con la presentación. Algo pasó. Vamos a retroceder. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con respecto a la clasificación de pasivos corrientes y no corrientes? En principio, los contadores tenemos que considerar que esta clasificación es importante, ¿ah? A veces nos descuidamos un poco y no estamos trabajando los ratios, pero hay que trabajar este ratio entre otros ratios, por supuesto, relacionados al pasivo corriente, si van a poder o no ser cancelados con los activos corrientes que tenemos. Inclusive hay una prueba ácida, ¿no? También hay condicionamientos en los préstamos bancarios en relación con este ratio. Es importante que la gerencia financiera, cuando revise los estados financieros, en una primera mirada pueda ver que no va a tener problemas en cuanto a la cancelación de los pasivos corrientes. También es importante que quienes toman decisiones financieras en la empresa sepan que han tomado las decisiones correctas. Solo por dar un ejemplo de la importancia de este ratio, no se puede estar comprando una maquinaria a 30 días, ¿no? Y de pronto esa maquinaria la vamos a usar por 10 años y hay que cancelarla en 30 días. Entonces, este ratio es importante y para llegar a ese ratio es importante la clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes. Hubieron dos momentos, en enero del 2020, para conciliar contradicciones que había en la norma y aclarar sobre el derecho a diferir la liquidación del pasivo. Y luego de haber hecho esos cambios, siguieron con algunas dudas en cuanto a los pasivos con condiciones pactadas y tuvieron que hacer un nuevo cambio en octubre del 2022. Y a pesar de que los cambios emitidos en enero de 2020 inicialmente se planteó de que entraban en vigencia a partir del 1 de enero del 2023, y las de octubre del 2022 tenían la intención de entrar el 1 de enero del 2024, el IASB consideró de que no se podrían estar haciendo cambios de un año para el otro, con todo lo que significa en cuanto al costo de determinar esa información o esos datos para poderlos cambiar. En consecuencia, se decidió que tanto los cambios emitidos en enero del 2020 como los emitidos en octubre del 2022, que en algún momento implican también cambios a lo que se hicieron en enero del 2020, todos entran en vigencia a partir del 1 de enero del 2024. Antes del cambio, ¿qué es lo que teníamos nosotros en cuanto a la clasificación de un pasivo corriente? ¿Y por qué lo pongo? Porque en la práctica los contadores tienden a solo marcar la clasificación C. El pasivo debe liquidarse entre los 12 meses siguientes al periodo de presentación. Solamente ese punto de referencia para determinar si es corriente o no corriente. Y no es así. O sea, es mucho más amplio. Antes del cambio, una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. ¿Cuál es el ciclo normal de operación del Laredo? El ciclo normal de operación de agroindustrial de Laredo es 14 meses, no 12. En consecuencia, será corriente lo que venza después de los 14 meses. Hay que tener cuidado con eso, ¿ah? O sea, el punto de 12 es un punto de referencia, pero los activos y pasivos que tienen relación con el ciclo de operación. El ciclo de operación de una empresa industrial, por ejemplo,
es del momento en el cual compra la materia prima, transforma la materia prima en producto terminado, vende el producto terminado y cobra el producto terminado. Ese es su ciclo de operación. Entonces, va a clasificar como corriente cuando espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. También cuando mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación y el C, que es el más utilizado, pero no el único, el pasivo debe liquidarse entre los 12 meses siguientes al periodo de presentación. Y la otra alternativa era cuando no tiene un derecho incondicional de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Eso era antes del cambio. ¿Qué pasaba? Había contradicciones en la norma. O sea, no había una claridad de la norma entre la regla general y los párrafos siguientes, ¿no? Porque el párrafo 69 decía, no tiene un derecho incondicional. Y los revisores de la norma y los usuarios de los estados financieros decían, cuidado, los pasivos generalmente están condicionados. Excepcionalmente tienen un derecho incondicional. En consecuencia, había que cambiar esa condición. No tiene un derecho incondicional de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes. Sin embargo, el párrafo 73 indicaba, que también ha sido cambiado, si una entidad tiene expectativa y además la facultad de renovar o refinanciar una obligación al menos durante 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informe. Entonces, el párrafo 73 agregaba algo más, mientras que el 69 decía no tiene un derecho incondicional, el 73 daba cierta discrecionalidad. Si una entidad tiene expectativa y además la facultad de renovar o refinanciar una obligación al menos durante 12 meses siguientes, ¿no? Y lo otro es que, si se dan cuenta, en relación al derecho, en este caso incondicional, no se indicaba a qué fecha debería tener ese derecho para poder establecer si era corriente o no corriente. Eso condicionó el primer grupo de cambios y el segundo grupo de cambios, el tema de los pasivos condicionados. Entonces, para verlos comparativamente, ¿no? Antes del cambio, se indicaba que una entidad clasificará como pasivo corriente cuando no tiene un derecho incondicional de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Ahora, a partir del 1 de enero del 2024, una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando no tiene el derecho, solamente el derecho. Ya no hablamos de condicional o incondicional. No tiene el derecho. Y ahora sí se precisa cuándo, ¿ah? ¿Cuándo no tiene el derecho? Al final del periodo sobre el que se informa de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Ese es el cambio que tenemos que tener en cuenta a partir del año 2024 cuando clasifiquemos nuestros pasivos en corrientes y no corrientes. Y la norma ahora sí va planteando una serie de párrafos que ya son consistentes con esa regla general. El derecho de una entidad a diferir la liquidación de un pasivo por al menos 12 meses después del periodo sobre el que se informa debe tener fundamento y debe existir al final del periodo, ¿no? O sea, debe tener fundamento y debe existir ¿cuándo? ¿Cuándo debe existir ese derecho? Al final del periodo. Debe tener fundamento. En la práctica, cuando hay pasivos, generalmente hay contratos en el cual se establecen las condiciones para saber si es un pasivo a corto o largo plazo, ¿no? En relación a las condiciones pactadas, ¿no? En principio afectan la evaluación sobre la existencia de ese derecho al final del periodo sobre el que se informa, si se requiere que la entidad cumpla la condición pactada al final del periodo sobre el que se informa o antes. Recuerden que esta norma entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2024. Entonces, nosotros tenemos que considerar que van a haber contratos y el contrato dirá algo así como durante todo el año, durante toda la vigencia del préstamo, la empresa tendrá que cumplir
con un ratio de deuda-patrimonio menor a 5. ¿Ok? Entonces, hay una condición pactada y al final del año yo evalúo y digo, ¿he cumplido? ¿Sí he cumplido? Perfecto. Mi pasivo sigue siendo no corriente, que es la regla original. Pero imaginémonos que mi relación deuda-patrimonio se fue a 6 y yo no podía pasar de 5. Y imaginemos también que el contrato indicaba que en el caso en el que se incumpla, el contrato se convertía en obligación de pago inmediato. Entonces, ese pasivo a largo plazo, que yo lo tenía ya registrado como pasivo a largo plazo, con cuotas de 36 meses, por las cuotas que estaban pendientes de vencer con un plazo mayor a 12 meses, tengo que considerarlas y clasificarlas como pasivo corriente. Si cumplo, dejo las cuotas que pasan de los 12 meses clasificados como pasivo no corriente. Ahora, estas condiciones pactadas no afectan la existencia de ese derecho al final del periodo sobre el que se informa, si se requiere que la entidad cumpla la condición pactada solo después de este periodo. Yo cierro el año 2024, sin embargo, el contrato con el banco me indica que debo cumplir durante el año 2025, debo cumplir con la condición de relación deuda-patrimonio menor a 5. Pero yo estoy cerrando el año, el 31 de diciembre del 2024, y y el contrato tiene una condición pactada que se va a cumplir recién en el año 2025. Ok, la norma, para ser objetiva, ha indicado no afecta la existencia de ese derecho al final del periodo sobre el que se informa si se requiere que la entidad cumpla la condición pactada solo después de ese periodo. Si la condición se debe cumplir después del periodo, yo no tengo que cambiar el efecto de la clasificación pasivo corriente no corriente. Sencillamente, por todas las cuotas que vencen después de 12 meses, será pasivo no corriente. Sin embargo, hay que, en notas a los estados financieros, dar alguna información adicional que la vamos a ver más adelante. Por ahora, terminamos el 31 de diciembre de 2024, cumplimos las condiciones, sí, perfecto, las cuotas que vencen después de más de 12 meses, no corriente. No cumplimos las condiciones y el castigo, la sanción es que todo se convierte en pago inmediato, ok, todas las cuotas que estaban inicialmente consideradas como no corrientes, las tengo que presentar como corrientes. Termina el 31 de diciembre de 2024 y las condiciones pactadas tengo que cumplirlas en el año 2025, ok, eso no tiene efecto para la clasificación. Sencillamente, las cuotas que vencen después de un año las clasificaré como no corriente, sin embargo, hay que complementar esto con determinada información en otros estados financieros que ya lo vamos a ver más adelante. Si una entidad tiene el derecho al final del periodo sobre el que se informa de renovar una obligación por al menos los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, de acuerdo con las condiciones de financiación existentes, clasificará la obligación como no corriente. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo el derecho a renovar, no corriente. Incluso si en otro caso venciera en un periodo más corto. Si la entidad no tiene ese derecho, o sea, si no tengo ese derecho de renovar por al menos 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, voy a tener que considerarlo y clasificarlo como corriente. Cuando una entidad haya infringido, ya sea al final del periodo de presentación o antes, una condición pactada contenida en un contrato de préstamo a largo plazo, con el efecto de que el pasivo se convierta en exigible a voluntad del prestamista, tal pasivo se convertirá en corriente. ¿De acuerdo? Acá estamos repitiendo lo que ya habíamos adelantado. Tengo una condición pactada, no cumplo la condición y la sanción es que se vuelve exigible a voluntad del prestamista, esas partidas o esas cuotas se convierten y hay que presentarlas como corriente. Ahora bien, yo tengo el derecho de diferir por lo menos 12 meses después del cierre del periodo.
Sin embargo, en la práctica yo podría decir, yo estimo que en el año 2025, recuerden, estamos cerrando el 2024 para propósito del ejemplo, porque eso entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2024, digamos que la gerencia financiera me dice, esas cuotas que van a vencer 12 meses después del cierre, considero que las voy a pagar en el año 2025, porque la proyección del negocio va bien, vamos a tener caja. Esa probabilidad de que la entidad ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo por al menos 12 meses después del periodo sobre el se informa, no tiene implicancia en la clasificación. Atentos con eso, ¿ah? Que ese es el cambio que tenemos acá en la norma. O sea, yo digo, estoy al 31 de diciembre de 2024, tengo el derecho a diferir cuotas, porque es un contrato, digamos que a 36 meses, tengo derecho a diferir las cuotas del mes 13, ¿no?, hasta el mes 36, de ponerlos o clasificarlos como pasivo no corriente. Tengo el derecho. Eso es lo que el contrato firmado me indica. Tengo el derecho. Sin embargo, tengo una expectativa, estimo que lo voy a pagar antes. Eso no tiene implicancia para la clasificación. ¿De acuerdo? El tener el derecho me lleva a que yo lo presente como pasivo no corriente. ¿Y qué pasa si hay cambios entre el 1 de enero del 2025 y la fecha en la cual aprueban los estados financieros? Ojo, eso no tiene implicancia en la clasificación de pasivo corriente y pasivo no corriente al 31 de diciembre del 2024. No va a tener ninguna implicancia. ¿De acuerdo? Del punto de vista de la clasificación. Sin embargo, la entidad lo va a reportar como un hecho posterior relacionado con la NIC 10. ¿Qué es un hecho posterior? Los hechos que suceden después de la fecha de presentación de los estados financieros, digamos al 31 de diciembre de 2024, entonces el 1 de enero del 2025, hasta la fecha de la autorización. Pero si ese hecho sucede en ese periodo, no va a tener implicancia para la clasificación del pasivo corriente o pasivo no corriente. Lo que se va a requerir, o lo que requiere la norma ahora, es que se revele vía notas a los estados financieros. Entonces, las entidades, ¿qué van a revelar como notas a los estados financieros? Refinanciación a largo plazo de un pasivo clasificado como corriente. Hay que tener cuidado con esto, ¿ah? Porque tengo, digamos, muchas consultas, sobre todo en el mes de diciembre, que me informan y me dicen, no hemos cumplido con la condición pactada, en consecuencia vamos a tener acá un problema para la auditoría porque me van a exigir que vaya como corriente. La respuesta que le doy, si me preguntan antes del 31 de diciembre, es que lleguen a un acuerdo con el banco hasta el 31 de diciembre. Porque si el acuerdo que llegan con el banco se realiza después del 31 de diciembre, ya no tiene efecto para propósito de la clasificación corriente-no corriente. Ya se va a tener que presentar como corriente. Sin embargo, vía notas a los estados financieros, se va a indicar la refinanciación a largo plazo de un pasivo clasificado como corriente. También se va a revelar la rectificación de la infracción del contrato de préstamos a largo plazo, clasificado como corriente, también la concesión por parte del prestamista de un periodo de gracia para rectificar la infracción relativa al contrato del préstamo a largo plazo, clasificado como corriente. Y también la liquidación de un pasivo clasificado como corriente. En este caso, hay un error ahí, hay que eliminarla, no, es liquidación de un pasivo, liquidación de un pasivo clasificado como no corriente, es correcto. O sea, yo lo clasifiqué como no corriente, pero lo liquidé en el periodo corriente, ¿no? En ese caso, también hay que reportar en notas a los estados financieros, pero como hecho posterior. Concluyendo,
¿Cuándo o qué dato voy a tomar para clasificar en pasivo corriente y no corriente? El acuerdo, ¿no? Tener el derecho a poder diferir el pago a un plazo mayor a 12 meses después de la fecha de cierre. Si tengo ese derecho, será pasivo no corriente. Si no tengo ese derecho, será pasivo corriente. Si el acuerdo está condicionado y cumplo las condiciones al 31 de diciembre del año que estoy cerrando, voy a considerarlo como no corriente. Si incumplo las condiciones y eso implica que me obligo a pagar todas esas cuotas de manera inmediata, entonces lo presentaré como corriente. Si la condición debo cumplirlo en un periodo posterior al cierre, lo voy a clasificar según el acuerdo del contrato como no corriente y debo reportar vía notas a los estados financieros los acuerdos que tenga entre el 1 de enero del año siguiente y la fecha en la cual se da la aprobación de estados financieros, que es lo que se conoce como hechos posteriores. Los pasivos clasificados como no corrientes con condiciones pactadas a cumplir dentro de los 12 meses siguientes van a revelar las condiciones pactadas y el importe en libro de los pasivos relacionados y los hechos y circunstancias, si los hay, que indiquen que la entidad puede tener dificultades para cumplir con las condiciones pactadas. ¿De acuerdo? O sea, si las condiciones pactadas se deben cumplir dentro de los 12 meses siguientes, ¿de acuerdo? Dentro de los 12 meses siguientes, y hemos quedado que eso no va a cambiar la regla de la clasificación de corriente y no corriente, ¿ok? Pero la norma me exige que vía notas o estados financieros yo tenga que reportar, tenga que revelar las condiciones pactadas y el importe en libro de los pasivos relacionados y los hechos y circunstancias, si los hay, que indiquen que la entidad puede tener dificultades para cumplir con las condiciones pactadas. Bien, como la norma usa el término liquidación, ¿no? O sea, liquidación para decir cuando yo tengo el impacto para el corriente o no corriente, entonces también ha planteado un párrafo específico a efectos de clasificar un pasivo como corriente o no corriente. El término liquidación se refiere a una transferencia a la contraparte que dé lugar a la extinción del pasivo. La transferencia podría ser efectivo u otros recursos económicos o instrumentos de patrimonio propio de la entidad, a menos que se aplique el siguiente párrafo que vamos a indicar ahora. Las condiciones de un pasivo que podrían, a opción de la contraparte, dar lugar a su liquidación mediante la transferencia de instrumentos de patrimonio propio de la entidad, no afectan a su clasificación como corriente o no corriente si la entidad clasifica la opción como instrumento de patrimonio, reconociéndolo por separado del pasivo como componente de patrimonio de un instrumento financiero compuesto, ¿no? Este segundo párrafo se refiere, recuerden ustedes, al instrumento financiero compuesto, ¿no? Cuando la entidad tiene un pasivo y el acreedor puede tomar la decisión de que se le cancele el pasivo en efectivo o se le cancele el pasivo con acciones de la empresa. ¿De acuerdo? Regresando al primer párrafo, entonces, había alguna duda en relación si la renovación, la refinanciación de un pasivo se va a dar como efecto de liquidación. No. La norma tuvo que precisar e indicar, ok, para hablar de liquidación, tiene que haber una transferencia de efectivo, o sea, la entidad tiene que pagar en efectivo, o otros recursos económicos, de repente pagar con bienes, de repente pagar con servicios, o con instrumentos de patrimonio de la empresa, pagar con acción. En ese caso, se va a considerar como el término liquidación, o sea, el término liquidación se va a asociar con ese tipo de transferencia. Si hubiera alguna pregunta, me la pueden ir haciendo o si desean, esperamos al final de la exposición. Bien, los acuerdos de financiación a proveedores. Esta es una novedad desde el punto de vista financiero, ya las empresas lo tienen
y por eso ha llevado a que el IASB dé pautas de cómo se debe revelar información en relación a esos acuerdos de financiación a proveedores. Primero, los acuerdos de financiación a proveedores se caracterizan porque uno o varios suministradores de financiación ofrecen pagar los importes que una entidad debe a sus proveedores y la entidad se compromete a pagar según los términos y condiciones de acuerdo en la misma fecha que se paga a los proveedores o en una fecha posterior. Entonces, ¿qué es un acuerdo de financiación a proveedores? Recuerden que ya en el Perú tenemos el factoring para las cuentas por cobrar. O sea, ya nos hemos familiarizado. De pronto yo tengo facturas por cobrar y quiero hacer líquidas las facturas. Me voy a una empresa de factoring, les entrego mis facturas, pueden ser factoring con recursos, factoring sin recursos. La cosa es que mis facturas vencen a 120 días, pero a los 30 días puedo ir a la empresa de factoring y tener el dinero en efectivo, por supuesto con un costo financiero. Esa lógica ahora veámoslo desde el punto de vista del pasivo. Yo soy una empresa, tengo cuentas por pagar a mis proveedores a 30 días, tengo cuentas por pagar a proveedores a 60 días, tengo cuentas por pagar a proveedores a 90 y tengo a 120, ¿no? Una primera posibilidad, a los proveedores de 120, ellos ya quieren tener el dinero a los 30 días, ¿no? Es una primera posibilidad. El banco le paga al proveedor en la fecha 30 y luego yo le pago al banco cuando vence la cuenta a 120 días. En este caso, el banco está financiando al proveedor. O yo tengo una cuenta a 60 días, el banco le paga al proveedor el día 60 y me da a mí 60 días adicionales y yo le pago al banco el día 120. En ese caso, hay una financiación del banco a mi entidad. ¿De acuerdo? Entonces, repitamos, los acuerdos de financiación a proveedores se caracterizan porque uno o varios suministradores de financiación, digamos bancos, para el ejemplo, ofrecen pagar los importes que una entidad debe a sus proveedores y la entidad se compromete a pagar según los términos y condiciones de acuerdo en la misma fecha que se paga a los proveedores en una fecha posterior, ¿no? O sea, el banco le paga a los proveedores y luego me cobra a mí, es una de las, le cobra a mi entidad, es una de las posibilidades de acuerdo de financiación. Estos acuerdos proporcionan a la entidad plazo de pagos ampliados o a los proveedores de la entidad plazo de pagos anticipados, en comparación con la fecha de vencimiento de la factura correspondiente. Digamos que la factura vence a los 90 días, ¿no? Proporciona a la entidad pago de plazo de pago ampliado. Le pido al banco que le pague al proveedor al día 90 y que a mí me cobre, me dé 90 días más y a mí me cobre 180. O a los proveedores de la entidad plazo de pagos anticipados. Tengo un acuerdo con el proveedor a pagarle a 120 días, sin embargo, en este acuerdo de financiación a proveedores, el banco le puede pagar a 60 días, es una financiación del banco al proveedor, y yo le pago al banco a los 120 días. Ahí no me han dado ningún financiamiento adicional. O sea, se pueden dar las dos condiciones y eso se trata como acuerdos de financiación a proveedor. Bien, entonces, una vez que ya tenemos claro qué son los acuerdos de financiación a proveedores, vamos a ver qué implicancia tiene para la contabilidad. No estamos hablando de registros, ¿ah? Estamos hablando de revelación. Así como en la primera parte el cambio ha sido no de registro, sino de clasificación y revelación, en este caso, para la NIC 7, estado de flujo efectivo, lo que hay es revelación. ¿Qué tenemos que revelar en relación a estos acuerdos? Términos y condiciones de los acuerdos de financiación de proveedores. Al principio y al final del periodo tenemos que revelar el importe en libro de los pasivos que forman parte de un acuerdo de financiación a proveedores. Segundo, el importe en libro de los pasivos vale decir los que mencionamos anteriormente, que los proveedores ya hayan recibido el pago por parte
de los suministradores de financiamiento. O sea, hay que reportar eso, ¿no? Importa el libro de los pasivos que forman parte, ok, tantos miles o tantos millones, pero también tengo que indicar de esa parte qué parte ya fue cancelada a los proveedores. Y el rango de fechas de vencimiento de los pagos de los pasivos que forman parte de un acuerdo de financiamiento de proveedores y de las cuentas comerciales por pagar que no forman parte de un acuerdo de financiamiento de proveedores. O sea, el IASB consideró que era importante reportarle a los usuarios los estados financieros no solamente el vencimiento de este tipo de acuerdos, sino también comparativamente para que se vea con respecto a las cuentas comerciales por pagar, ¿no? O sea, los rangos de fecha de vencimiento. El tipo y el efecto de los cambios no monetarios en los importes en libro de los pasivos que forman parte de un acuerdo de financiamiento de proveedores. Ahora bien, el tema del riesgo de liquidez. Nosotros le prestamos mucha atención al riesgo de crédito. ¿Qué significa el riesgo de crédito? Que el cliente no me pueda pagar. Y tenemos normas y procedimientos, información. Pero cuando estamos en NIF, tenemos que informar sobre todos los riesgos, incluyendo el riesgo de liquidez. ¿Y qué implica el riesgo de liquidez? El riesgo de liquidez implica la posibilidad que tiene la entidad de no pagarle a sus acreedores. Ese es el riesgo de liquidez. En consecuencia, hay una serie de factores que hay que revelar sobre el riesgo de liquidez y ahora sí ha incluido uno más, producto del acuerdo de financiación de proveedores. Tiene acceso o ha accedido a facilidades según acuerdo de financiación de proveedores que proporcionan a la entidad condiciones de pago ampliadas o que proporcionan a los proveedores de la entidad condiciones de pago anticipado. ¿De acuerdo? O sea, ese es el J, implica que hay de la letra A hasta la anterior a la J una serie de información que hay que revelar. Ahora vamos a revelar también los acuerdos de financiación de proveedores como parte de la evaluación del riesgo de liquidez. Siguiendo con el riesgo de liquidez, y en un aspecto específico del riesgo de liquidez que implica las concentraciones, también hay que revelar los plazos de reembolso de los pasivos financieros, pueden estar concentrados en un mes determinado, en un periodo determinado, en un trimestre determinado, en un semestre determinado. Las fuentes de préstamo disponibles pueden estar concentrados en una sola entidad financiera. La dependencia de un mercado concreto en el que realizar activos líquidos y producto de este cambio, ahora hay que reportar los acuerdos de financiación de proveedores que den lugar a que la entidad concentre con un suministrador financiero, por decir una entidad financiera, una parte de sus pasivos financieros originalmente adeudados a proveedores. Y en relación al riesgo de la tasa de cambio, también hay que revelar las concentraciones de riesgo de tasa de cambio que pueden surgir si una entidad tiene una posición abierta neta significativa en una moneda extranjera o posiciones abiertas netas agrupadas en varias monedas que tienden a fluctuar de forma conjunta. Recuerden que nosotros tenemos que reportar el riesgo de la tasa de cambio. En consecuencia, tenemos que indicar los activos menos los pasivos que tenemos en moneda extranjera por cada uno de los rubros de activo o pasivo e indicar el saldo y también hacer una evaluación de cuál sería el impacto en resultados si la tasa de cambio varía a favor y en contra en 5%, varía a favor y en contra en 10%. Lo de 5 y 10 lo pongo como ejemplo de referencia, ¿no? La idea es que hay que reportar cuál sería el impacto de la variación en la tasa o el tipo de cambio producto de las partidas monetarias en moneda extranjera, ¿no? Que pueden ser activo monetario neto en moneda extranjera o pasivo monetario neto. Bien, con eso hemos terminado. Si hubiera alguna pregunta a disposición de ustedes, la pueden poner por escrito o, en todo caso, levantar la mano y para darles el micrófono.
Muchas gracias, Ricardo. A ver, aprovechamos para invitar a los participantes que tengan alguna pregunta. Tenemos un espacio de Q y A o preguntas y respuestas que esté al lado del icono del chat. Ahí nos pueden dejar sus preguntas. O como dice Ricardo, podemos también activar el micrófono si alguien desea levantar la mano. A ver, parece que todo ok. Esperamos unos segundos más. Correcto. Ahí tenemos una persona que ha levantado la mano. A Está ver, con como rentable innovador. adelante. Listo, te Sí, escuchamos. profesor. Adelante con la pregunta. Profesor, según su conocimiento sobre la NIF, porque yo supongo que debe estar desde que se inauguró los NIF, debe tener esa experiencia hasta el día de hoy. ¿Cuál sería la siguiente evolución de las NIF de acá a unos 10 años? Yo supongo que el término NIF, SINIF, todos esos términos que terminan en NIF, si en algún momento va a haber una evolución, va a cambiar el término NIF, SINIF, o sea, va a tener otro sobrenombre. Yo creo que un poco difícil que haya un cambio, primero agradecerte la pregunta, que haya un cambio de nombre en el corto plazo, ¿no? Quizás más adelante podamos tener algunos cambios en el tipo de transacción, el tipo de reportes, etcétera, pero es un poco difícil porque el concepto de información financiera, en mi opinión, va a mantenerse en el tiempo y es lo que va a servir como producto que vamos a entregar los contadores para la toma de decisiones, ¿no? Sin embargo, lo que sí ya hay en este momento emitido son normas que están relacionadas con el tema de la sostenibilidad, el tema del cambio climático como algo complementario, ¿no? Pero siguen siendo normas internacionales de información financiera. Otra Ricardo, consulta final, profesor, aprovechando que me Claro respondió. que sí. Eh, en por ejemplo, la guerra de Rusia con Ucrania, ¿ya? No estoy haciendo una suposición, ¿ya? ¿Qué NIF debería aplicarse en situaciones de que un país invada a otro país? Yo sé que la NIF esclarecidamente no lo menciona, pero ¿qué pasa si Rusia invade Ucrania? ¿En Claro, qué o qué NIF se aplicaría o qué NIF se aplicaría en esa situación? Porque sí, no lo menciona esclarecidamente, pero en claro. contexto, ¿cuáles se aplicarían? Sí, sí, sí. Hay dos normas, más que dos normas, un marco conceptual y una norma que serían aplicables, digamos, para este caso. En principio, estamos hablando de quienes van a reportar, quienes van a registrar las transacciones son entidades, ¿de acuerdo? Empresas que son diferentes y que marcan una diferencia como un ente independiente en relación al país. Y si hablamos en este caso de una invasión, tendríamos que considerar que el ente, si va o no a seguir operando, en principio. Si la empresa va a seguir operando, cumpliría el, la hipótesis fundamental de negocio en marcha y en consecuencia aplicaría las NIF. Luego entramos a la NIF específica, aplicaría las NIF. Pero si la empresa, producto de esta invasión, ya no va a poder operar, ya no puede aplicar las NIF y más bien tiene que aplicar normas relacionadas con la liquidación. O sea, los activos y los pasivos tendría que liquidar, ¿no? O sea, expresarlos a valor de realización en los activos y los pasivos a valor de liquidación. Ahora bien, si la empresa se queda, en este caso estamos hablando, digamos, si va a seguir operando, tiene que, en el caso, aplicar la NI 37 provisiones. Recuerda que provisión es un pasivo incierto en cantidad y monto. Entonces tiene que ver, producto del efecto de la invasión, que
situaciones de incertidumbre se generan para reconocerlas vía la NIC 37. Muchas gracias por las preguntas. Ricardo, tenemos dos preguntas en el espacio de ¿Ya? QIA o preguntas y respuestas. ¿Ubicas el link o te Sí, sí, ayudo con sí. la lectura? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ok. Marisa nos pregunta si la financiación de proveedores solo se registra si son entidades reconocidas en el sistema financiero. No. Para propósitos contables, ¿ah? Definitivamente el tener una transacción con una entidad reconocida en el sistema financiero está en el campo legal financiero, ¿de acuerdo? Pero para propósitos contables, y es más, la norma para evitar esta posición de si está o no en el sistema financiero, le ha puesto no le ha puesto banco o entidad financiera, le ha puesto suministrador financiero. En consecuencia, igual hay que reconocer como un acuerdo de financiación de proveedores si hay una entidad tercera que hace que le paga al proveedor y me alargue el plazo y yo luego le pago a esa entidad, esté o no reconocida en el sistema financiero. Y Jorge nos pregunta, ¿existe alguna otra novedad que entraría en vigencia a partir? Existen dos otras novedades, pero que no tienen implicancia en las entidades que están relacionadas con el público de Rancor, ¿no? Eh, una de ellas se refiere a esta obligación que va a existir de lo que le llaman el Pilar 2 de la OCDE, en la que las transnacionales, cuando hagan operaciones en un país determinado, no van a poder pagar menos del 15%. Si el país, digamos, tiene como tasa menor al 15%, se ven obligados a pagar el 15% y lo que ha indicado la norma es que hay que revelar esa situación. No va a tener efecto en el impuesto a la renta diferido, pero hay que revelar esa información. Ricardo, tenemos dos Sí. preguntas más y también una mano levantada. ¿Tú me indicas? ¿Ya? ¿Es Sí. posible reconocer ingresos producto de una negociación cuando no hay una valorización aprobada por el cliente, pero la ejecución y avance de obra es real? A ver, si hablamos de valorización aprobada y hablamos de avance de obra, definitivamente estamos en un servicio o en una construcción. Para esto lo que tenemos que hacer es aplicar la NIF 15. Ahora bien, recuerden ustedes que en la etapa 1 de la NIF 15 hay que cumplir con 5 condiciones para contrarizar el contrato, siendo una de ellas relacionadas con lo que me estás indicando, si es probable que se cobrará. Ojo con esto, ¿ah? O sea, no hay una valorización aprobada, pero yo avancé la obra y ya está en ejecución. Entonces, lo que yo tengo que preguntar es, ¿cuánto avancé? Digamos que los honorarios son $100.000 y yo he avanzado el 30% y tengo derecho a $30.000. Para reconocer ese ingreso, lo que yo tengo que preguntarme ¿es probable que cobre los $30.000? Por más que no haya una valorización aprobada, ¿es probable que yo cobre los $30.000? Si la respuesta es sí, voy a reconocer el ingreso. Y si la respuesta es no, porque no tengo una valorización aprobada, no debo reconocer el ingreso. Ya he contestado todas las preguntas por escrito. Ah, perdón. Acá es, Omar pregunta, eh, ¿estos cambios afectan la aplicación a las NIS para pymes? Le agradezco la pregunta a Omar. Estos cambios no afectan la aplicación de las NIS para pymes. Para que algún cambio afecte la aplicación de las NIS para pymes, tienen que cambiarse las NIS para pymes. Estos cambios afectan la NIC 1, la NIC 7, la NIC 7 y la NIF 7, que son NIF completas o NIF plenas también se le conoce. Tenemos la mano levantada de Wilfredo Oviano. Creo que ya mandó la pregunta por escrito. Sí, ya respondimos todas las preguntas, Ricardo. Sí.
Entonces pasamos a despedir la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación el día de hoy. Como siempre, nos ayudas a tener el panorama el siguiente año y todo el detalle con respecto a las NIF. Aprovechar para agradecerles a todos por su participación y por haberse conectado el día de hoy, también por las preguntas. Es muy importante para nosotros saber que están atentos a estos temas y poder también con las preguntas conocer un poco sus intereses y los temas que son relevantes para ustedes. Recuerden que tenemos una promoción especial durante diciembre en donde si adquieren la membresía anual contable tributaria pueden llevarse de regalo un mes adicional en caso adquieran la membresía al contado. La membresía les permite participar de todos nuestros seminarios y programas contables y tributarios durante un año. También recuerden si se perdieron algún tema que tratamos este año, estamos con una oferta especial también solo para diciembre. Les estamos compartiendo en el chat el brochure con el detalle de los videos que tenemos en nuestra aula virtual y tenemos un descuento de hasta el 50% en nuestros videos y programas. Les agradecemos nuevamente por haber participado el día de hoy y esperamos contar con ustedes y vernos durante el siguiente año. Como siempre, nosotros estamos atentos a programar los temas más importantes para ustedes. Muchas gracias a todos por su conexión el día de hoy. Si quieren volver a ver la sesión de hoy o llegaron un poco tarde, la vamos a colgar en unos días en nuestro canal de YouTube, que también lo compartimos en el chat. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias a Ricardo por haber compartido este tiempo con nosotros. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos. Ok, muchas gracias. Igualmente, feliz Navidad y Año Nuevo para todos los participantes.